aleluya. Invito a que adore en su hogar. Invito a que exalte su nombre. La gloria de Dios descienda. Descienda la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que la gloria, que el poder del Espíritu descienda sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre todo te ponga en tus manos, que tengas cielos abiertos sobre tu casa, sobre tu barrio, sobre nuestra ciudad y sobre nuestra nación. Declaramos cielos abiertos. Vamos, dígalo conmigo. Declaro cielos abiertos. Cielos abiertos. Padre, hoy en el nombre de Jesús levantamos un altar de adoración. Toda la iglesia de nuestra ciudad, pero también alrededor de todo nuestro país, estamos levantando un altar de adoración. Y hoy clamamos a ti, Señor. Abre los cielos desde el norte al sur y desde el este hasta el oeste, Señor. Que tu gloria descienda, que el poder de tu Espíritu, que tu presencia venga a sanar la tierra. Hoy proclamamos que el reino de los cielos ha llegado a nuestra ciudad, pero también a nuestra nación. Vamos, denle un aplauso grande a Cristo. Alabe el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Cuántos decimos un fuerte amén? Gloria al nombre de Jesús. Gracias por estar desde el otro lado, por poder compartir todos los domingos a partir de las 11 de la mañana este tiempo en familia y con la palabra del Señor. Hoy para tocar un tema muy importante, ya que estamos en 40 días de oración y ayuno por nuestra ciudad y también por nuestra nación. Así que el tema que tenemos es un altar a Dios sobre nuestra nación. ¿Qué es un altar? Un altar es lo que conecta el cielo con la tierra con el cielo. Cuando una familia levanta un altar, está conectando la tierra directamente con el trono de Dios. Pero esta vez somos miles y miles de intercesores, personas en toda nuestra ciudad, pero también personas de todo nuestro país que se están añadiendo a este grupo de pastores que estamos intercediendo todas las noches durante 24 horas al día, intercediendo por nuestra nación. Así que quisiera que me acompañe en el libro de Tesalonicenses, el capítulo número 2, y vamos a hablar sobre lo que es un altar. En la palabra de Dios encontramos distintos altares que los hombres de Dios edificaron, estos altares para conectar de alguna manera su vida con la presencia del Señor. Pero lo que vamos a ver aquí en este libro es que todo altar tendrá que liberar una batalla espiritual. Hoy estamos liberando esta batalla espiritual. Esta batalla se trata del mundo, ese choque entre dos reinos, ese mundo espiritual de maldad que viene a traer muerte, que viene a traer caos, que viene a traer enfermedad. Pero cuando levantamos un altar de adoración, un altar a través de la gloria de Dios, el poder del Espíritu no solamente se manifiesta en un individuo, no solamente se manifiesta en una persona, en un matrimonio, en un conjunto, en una familia, sino que se manifiesta en un barrio, y estamos creyendo que se manifestará en una ciudad y se dispersará por toda una nación. Pero para esto necesitamos estar unánimes. La Biblia dice: caminarán dos personas si no estuviesen de acuerdo. Necesitamos estar en el poder del acuerdo. Hoy más que nunca la iglesia necesita caminar en el poder del acuerdo, porque donde están dos o tres congregados en su nombre, Él hizo la promesa: yo estaré allí entre medio de ustedes. Ahora la razón del por qué estará con nosotros
es para bendecirnos y para otorgarnos la petición que estamos pidiéndole y clamándole al Señor. ¿Y por qué estamos orando? Que el Señor vuelva su rostro sobre nuestra nación, sane nuestra tierra, perdone nuestras iniquidades, perdone nuestra maldad, perdone nuestro pecado. No solamente los nuestros, los pecados de nuestros ancestros, aquello que han cometido nuestros padres, nuestros abuelos y tatarabuelos, todo aquello que infectó nuestra nación y que hoy el enemigo ha tomado y ha abierto una brecha para dañar a la familia y también a la sociedad. Por eso que un altar en una nación marca un antes y un después. Y estamos creyendo que luego, no solamente en el transcurso de todo este momento de oración, sino que luego de haber terminado este tiempo de oración y de intercesión, nuestra ciudad y nuestro país dará un cambio de rumbo. La gloria de Dios llenará esta tierra. Cuantos lo creen, digan un fuerte amén en su hogar. Para esto el libro de Tesalonicenses, el capítulo número 2, el verso 2, hablando de que todo altar tendrá que liberar una batalla espiritual contra el mundo de maldad, dice las Escrituras, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios por medio y en medio de gran oposición. El apóstol Pablo estaba hablando allí, diciéndole allí en la iglesia, y le dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Note la oposición por causa del Evangelio, pero luego habla que hubo una gran oposición. Y cada vez que queremos levantar aquellos que estamos en este tiempo de búsqueda de Dios, más que antes, habrá una oposición. Esta oposición tiene que ver con el mundo espiritual. Estas leyes que quieren gobernar los aires de nuestra ciudad y también de nuestra nación, las esferas espirituales. Por eso, mis queridos hermanos, qué importante es que en este tiempo no solamente estemos en comunión, en unidad, sino también en obediencia a su palabra y en suma consagración a los principios del reino de los cielos. Miren lo que dice, vamos a ver la historia en esta mañana de uno de los reyes, en Primera de Reyes capítulo 18, allí nos habla de un rey llamado Acab, un rey que fue profano, un rey que estaba camuflado, un rey que allí hizo lo malo. La Biblia dice que este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová, hizo lo malo ante el pueblo. ¿Qué pasa cuando un rey, cuando alguien que está en un lugar de eminencia hace lo malo ante los ojos de Dios? Aunque se oculte, Dios lo sacará, lo expondrá a la luz a través del altar que estamos edificando en nuestra ciudad y en nuestra nación. Dios sacará a luz todo lo que está oculto. Por eso es importante que la iglesia camine en el poder, como cantábamos hace un momento, que los cielos se abran, pero cuando los cielos se abran, Dios sacará a luz. Y tenemos que estar preparados para caminar en tiempos difíciles o en tiempos de crisis, pero la gloria de Jehová sobreabundará en la iglesia. Recuerde que usted es iglesia de Cristo y la iglesia camina en otra autoridad, en otro poder. Veamos lo que dice la Escritura en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 18. Dice las Escrituras de la siguiente manera: y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Note qué expresión utiliza las Escrituras. Este rey lo que estaba haciendo
Este rey comienza allí a litigar contra el profeta. Y el profeta le dice que no era el profeta el que había causado lo que el pueblo estaba viviendo, sino que era el mismo rey, el hombre que estaba encargado de llevar adelante toda una nación. Le había dado la espalda a Dios. Y el peligro de darle la espalda a Dios no solamente es contra una nación, sino es contra la persona que está puesta por Dios en un mandato para dirigir una nación temporalmente. Recuerde que los gobiernos son temporales, pero la iglesia es eterna. Por eso la iglesia siempre ha traspasado los gobiernos. Y la iglesia está llamada a bendecir a los gobiernos, pero también a declarar que cuando un gobierno le da la espalda a Dios, no solamente pone en juego su propia vida, sino que todas las generaciones. Solamente hay que conocer la historia de aquellos hombres que le han dado la espalda a Dios y luego sacar las propias conclusiones de lo que acontece. Por eso yo quiero exhortar y animar a que no se le dé la espalda a Dios, a que en este tiempo de pandemia que estamos transitando, no solamente los pastores, no solamente aquellos que estamos encargados de la parte espiritual, en lugar del sacerdocio, pero también la parte gubernamental, tiene que volverse a Dios. Todos aquellos hombres, mujeres y niños, hay que volvernos al Dios de los cielos para alcanzar gracia, misericordia ante sus ojos. Ahora miren lo que dice este rey. Y él respondió: yo no he turbado a Israel. El profeta le dijo: sino que tú y la casa de tu padre. Note bien, le está hablando al hombre que ahora estaba dirigiendo un país, un reinado. Dice: sino que tú y la casa de tu padre. Le hace memoria de que la generación que vino atrás también fue causante de la maldición que ahora estaban viviendo, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Los Baales representan los dioses extraños, los altares que se levantan, que son anti-Dios, anticristo, valores que van contra las Escrituras. Y este es el tiempo de marcar la diferencia, porque está escrito en su palabra que vendrá un tiempo que se marcará la diferencia entre el justo, entre el que agrada a Dios y el que no le agrada. Y hoy estamos viviendo este tiempo, de tal manera que la Biblia dice que en los últimos tiempos hasta el amor de los escogidos se enfriará. La razón es que el altar de alguna manera se apagó. Ese altar que estuvo encendido comenzó de a poco a apagarse. Se empezaron a cambiar las prioridades. El enemigo empezó a tomar un cauce buscando un lugar, una brecha donde meterse. Y todo lo que comenzó como un primer amor, como un fuego abrasador, ahora está con una luz tenue. Por eso es tan importante volvernos a un altar encendido y lleno de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué significa todo esto que estoy hablando? Es que hay un altar que está bajo una ruina y bajo esta crisis. Este altar que no se ha alimentado con el fuego de Dios, entra en caos, entra en ruinas y entra en crisis, entra en la tibieza espiritual. Ahora, ¿cuáles son las causas? La causa es que no fluye la vida del reino de Dios. Lo segundo es que hay confusión. Note cómo están las informaciones por todas las pantallas saliendo. Hay confusión en la gente, hay confusión en la salud, hay confusión en la economía, hay confusión en todos los ámbitos habido y por haber. La razón es que no hay un altar y se levantan otros altares. Un altar en ruinas lo que hace es que se levantan otros altares. Y no queremos que hayan otros altares. No deberían haber otros altares, sino que debería haber un solo altar
Es el altar de la iglesia que espera la venida de Jesucristo. Es el altar donde la iglesia clama, donde la iglesia está postrada delante de Dios. Pero claro, cuando hay un altar en ruinas, la causa es que no hay vida, hay confusión. Se levantan los otros altares y finalmente hay pérdidas. Y si hay algo que estamos viviendo en estos tiempos, son pérdidas. Las pérdidas en la familia, en la salud, en la economía, pérdidas en las relaciones. Pero si volvemos a edificar un altar al Señor, Dios volverá a restituir lo que el enemigo nos robó. Pero para esto debemos hacer un examen, un diagnóstico espiritual de nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra conducta moral, nuestra conducta emocional. Debemos y necesitamos estar sanos. Y no hay otro lugar, mis queridos hermanos y amigos, donde podamos nosotros ir a buscar sanidad. Esto no lo puede solucionar un hombre. Si la solución estuviera en un hombre, recuerden que sería muy fácil. Pero esto lo puede arreglar Dios. Porque Dios puede arreglar esta pandemia mundial. La Biblia dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y buscaren mi rostro, yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Y ahora lo que hace Dios, involucra a toda la tierra y sanaré toda la tierra, sanaré la tierra. No solamente sanará una porción de la tierra de los santos, sino que todos nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compatriotas, nuestros amigos, y nosotros queremos también como ciudadanos de nuestro país que nuestra patria sea contada entre las naciones que son salvas. Pero para esto hay un solo camino. Recuerde que no hay 10 caminos, no hay 10 nombres. Hay un solo camino y se llama Jesucristo de Nazaret. Hay una sola verdad y se llama la palabra de Dios. Hay una sola vida, es la vida eterna en los cielos, para todo aquel que lo recibe como el Salvador. Por eso es tan importante volver a restituir, a levantar este altar. Una nación sin un altar a Dios tiene crisis. Estas crisis se ven reflejadas en la economía. Estas crisis y consecuencias que tiene el no tener un altar tienen que ver con la falta de una guía, una dirección, un liderazgo. Hemos visto y hemos transitado la falta de liderazgo durante muchas décadas. Y esto tiene que ver con no tener un altar. En Primera de Reyes, el capítulo 16, versículo 32, allí nos habla la historia de un profeta. Mire qué tremendo la palabra del Señor. Cómo su palabra nos inspira, nos alienta, nos corrige, pero también nos da la victoria cuando tenemos necesidades. Dice la Escritura: e hizo altar a Baal en el templo de Balaam, que él edificó en Samaria. E hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Miren lo que acontece cuando hay alguien que cambia las prioridades
en su altar, en el altar del corazón. Hoy no edificamos altares de maderas, altares de yeso, altares de escombros. Hoy levantamos un altar en nuestro corazón, donde la presencia del poder del Espíritu Santo se manifiesta en el ser humano. Pero claro, miren lo que dice la palabra. Este altar que levantó este rey, dice que provocó a ira. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo? Tenemos que identificar nuestro país, pero también, como todas las naciones, le han dado la espalda a Dios. El haber dado la espalda a Dios y buscar otros dioses provoca la ira de Dios. Así como Dios ama a la humanidad y como Él entregó a su Hijo por amor, también hay un tiempo de juicio de Dios. Hay un tiempo donde Dios exige al ser humano que tiene que volverse a Él antes que sea demasiado tarde. Una nación sin un altar a Dios provoca consecuencias económicas, los deja sin una guía, no hay palabra de Dios y la visión deja de fluir. ¿Qué es lo que acontece en muchas partes, como en nuestro país? Se pierde la palabra y se ha perdido la visión. Pero si volvemos a recuperar nuestro altar, volveremos nuevamente a reedificar no solamente las familias, sino también nuestro país. Permítame leerle, si es tan amable, usted busca conmigo en Primera de Reyes, el capítulo número 18. Vamos a leer allí una porción de las Escrituras. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y allí empieza a hablar el profeta y dice: denos 2 bueyes, escojan uno ustedes y córtenlo en pedazos. Y allí el profeta empezó a hablar con los 400 profetas de Baal. Y empezaron a cortar ese buey, empezaron a ponerlo en un lugar, y estuvieron toda la noche orando, estuvieron toda la noche zanjeándose, cortando su cuerpo. Y dice que no había voz, no había voz, no había palabra, no había visión, no había nada. ¿Cuál es la razón? Que cuando se levanta un altar que no es a Dios, no hay voz, no hay palabra, no hay visión, no hay guía, no hay autoridad, porque es un Dios falso. Pero ahora era el turno del profeta de Dios. Este profeta dice que colocó la leña, y luego de haber colocado la leña, hizo que a la leña la tuviesen que mojar 3 veces. Mojaron, empaparon la leña. Aquella leña estaba toda húmeda a causa del agua que echaba. Dice que corría alrededor de las zanjas que habían hecho alrededor de aquel altar. Y luego colocaron aquella ofrenda a Dios. Y este profeta solamente dijo unas pocas palabras.
La razón no es en la oratoria del profeta, sino en los principios de Dios. No es lo mucho que hagas, no es el sacrificio que le pongas, sino es el corazón alineado al trono de Dios. El profeta oró y el fuego cayó. Y estamos creyendo que en este tiempo la iglesia está orando y el fuego de Dios está cayendo. Está cayendo sobre nuestros barrios de nuestra ciudad. Está cayendo sobre nuestras provincias. Está cayendo sobre toda nuestra nación. Y permítame creer en el nombre del Cordero que toda nuestra patria será cubierta por el poder de la sangre que bañó aquel madero, y que todos los argentinos serán bañados por esa sangre gloriosa que viene a traer paz a la humanidad, que viene a traer paz a la familia. Seguramente usted golpeó muchas puertas y acudió a otros dioses ajenos, falsos dioses, que lo único que han hecho es traer ruina, caos, división a la familia, enfermedades al hogar. Pero si en esta mañana vuelves tu rostro a Dios, clamas a Él, buscas su rostro, te arrepientes de tus pecados y vuelves una vez más a convertirte al Señor, a permitirle que Él restaure tu vida. Quizás usted se alejó de los caminos del Señor porque tuvo una mala experiencia en algún lugar. Y mi pregunta es, ¿Dios no tiene la culpa de tus malas experiencias para que hoy te transformes en alguien que se rebela contra Dios? Para que alguien que se rebele contra los principios de la palabra. Todo este pueblo donde el profeta ahora lo estaba confrontando, este pueblo se estaba rebelando contra el mismo Dios. El profeta tuvo que confrontarlo, decirle: ¿por qué ustedes están caminando entre dos caminos? Si ya saben quién es el Dios verdadero, ¿por qué ahora están comulgando con un rey que es pagano, con un rey que es antidios? ¿Por qué ahora quieren transgredir las escrituras cuando ya conocen al Dios poderoso de Israel, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que hizo caer maná del cielo, el Dios que hizo sacar agua de la peña, el Dios que convirtió una vara que estaba seca en una serpiente? Ese Dios poderoso, ellos lo habían conocido, sus padres lo habían conocido, pero ahora ellos estaban desviando de la voluntad de Dios por un rey que estaba manipulando a una nación. Por eso el profeta tuvo que ir directamente al corazón del pueblo. Me imagino estas palabras como en San Juan, capítulo 6, verso 66. Jesús mismo se dio la vuelta a sus discípulos cuando algunos le decían: tus palabras son demasiado duras para que los hable. Jesús le dijo a ellos: si alguno quiere volverse, se puede volver. Y Jesús, dice la Escritura en San Juan 6, 66, y desde aquel día muchos se volvieron atrás. Estamos en tiempos de pandemia. No es el momento de volver atrás. No es el momento de volverse al mundo. No es el momento de bajar la guardia. No es el momento de dejar de orar. No es el momento de dejar de poner nuestra atención en las Escrituras. No es el momento de mirar otras cosas que no sea Dios. Es el momento de volver a restaurar el altar. Porque dice la Escritura que este profeta, este hombre de Dios, restauró el altar que estaba derribado. El altar que estaba arruinado lo volvió a reedificar. Hermano, hermana, volvamos a reedificar el altar. En tu familia, en tus hijos,
en tu matrimonio. Busca la santidad, busca la consagración. ¿Qué sucede cuando hay un altar sobre una nación? Viene la gloria de Dios. Hay restauración, hay respuestas sobrenaturales y hay un poder divino que fluye. ¿Y qué estamos creyendo, queridos hermanos? Que ese poder está fluyendo, que la gloria de Dios está cayendo y que la restauración en las familias vendrán. Hoy vemos cómo las familias se están dividiendo, el caos que se vive dentro de los hogares, cómo ha crecido todo esto, la violencia. Y si usted conoce a Dios, o si usted ha conocido a Dios en otro tiempo, no espere más en volverse a Dios. Este es el tiempo que Dios está abriendo una puerta. Esto lo tiene que hacer reaccionar a usted, de que el mundo se puede terminar en un solo momento. No le siga dando la espalda a Dios. Permita que la gloria de Dios lo llene, lo inunde. ¿Qué fluir hay en este tipo de altar en que en esta mañana estamos hablando? Hay palabras que confrontan al espíritu operante. Veíamos como el apóstol Pablo dice que tenía una gran oposición, pero cuando se levanta un altar, como lo levantó el profeta, como seguramente Pablo, que era un hombre de intercesión, de oración, este altar confronta al espíritu inmundo que está operando dentro de la familia. Por eso en esta mañana tienes que levantar un altar y tienes que derribar todo altar que no sea un altar de Dios. Si tu altar es el dinero, si tu altar es tu propia familia, tu propio cónyuge, si tu altar es otro Dios que no es el Dios verdadero, tienes que derribar todo altar, tienes que quitarlo de tu casa, tienes que quitar todo lo que sobra y volverte al Dios verdadero. Que fluye sobre este tipo de altar. Hay un juicio de Dios contra el enemigo de nuestra alma. Se liberan las atmósferas espirituales. La gloria de Dios cae con poder. Los ministerios son liberados. La iglesia es liberada. Los cautivos son liberados. Por eso es tan importante, queridos hermanos, que este altar se vuelva a restaurar. El versículo 25 de Primera de Reyes, capítulo 18, dice: entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primeros. Verso 26, y ellos tomaron el buey y lo prepararon e invocaron. Verso 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Verso 28, y ellos clamaban a grandes voces. Verso 29, pasó el mediodía y ellos seguían gritando. Verso 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. ¿Qué está diciendo Dios? Tenemos que acercarnos al altar. Tenemos que acercarnos al lugar donde está el sacrificio. Ahora observen las escrituras. Verso 31. Tomó
tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Oiga, Elías no edificó un altar como a él le parecía, no edificó un altar conforme a sus propios sentimientos, emociones o sus propios pensamientos. Edificó un altar conforme a los principios de Dios. Observen las escrituras ahora. Verso 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor. Verso 32. Preparó luego la leña. Cortó el buey en pedazos y lo puso en la leña. Verso 34. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla. Verso 35. De manera que el agua corría alrededor. Verso 36. Cuando llegó a la hora de ofrecer. Quiero que repitas en tu hogar: cuando llegó la hora. Hermanos y hermanas, llegará la hora, llegará el tiempo donde la gloria de Dios llenará e inundará la tierra. Y yo quiero estar entre aquellos que la gloria los tocará, las transformará. Y seremos transformados plenamente. No quiero estar de aquellos relegados. No quiero estar con el conjunto de personas que no quieren saber nada con Dios. De los desobedientes, de los rebeldes, de los contumaces, de los duros de servir. Como dice allí el Salmo, Dios exhorta allí al pueblo, diciendo: ¿hasta cuándo le darán la espalda? Dios, habiendo hecho maravillas, dice que la roca los seguía a ellos y ellos no se daban cuenta que el Dios de Israel los perseguía a donde ellos iban. Pero la cerviz, la dureza de corazón era tan grande que ellos no podían percibir que la gloria de Dios los estaba siguiendo para amarlos, para restaurarlos, para bendecirlos. Pero el orgullo, la rebelión que había por dentro era tan grande que no les permitía. Y ahora llega este tiempo y el pueblo caminando entre dos caminos, entre dos pensamientos. Si Baal es Dios, síganle. Pero si Dios es el Dios verdadero que ustedes han reconocido, vuélvanse a Él. Verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Verso 38. Entonces cayó fuego y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y las aguas que estaban en la zanja. Todo aquel lugar, todo ese lugar fue tocado. No hubo un solo sitio, oiga bien, no hubo un solo lugar, no hubo una sola molécula en ese lugar donde estaba el sacrificio puesto, que la gloria y el fuego de Dios no lo invadiese. Todo lo invadió. La razón es que este altar había traído un alineamiento a toda esa región. En ese momento, todo ese lugar había entrado en un alineamiento profético por aquel hombre que se paró a la brecha delante de 400 falsos profetas, delante de un rey pagano. Pero había un hombre de Dios. Usted puede ser ese hombre o esa mujer de Dios que levanta este altar en su hogar sin temer a dioses ajenos. Pero luego de levantar este altar, dice que el pueblo se volvió a Dios. Estamos creyendo
que aquellos que no conocen a Dios se volverán a Dios a través de edificar este altar. ¿Qué sucede cuando arreglamos el altar? Un altar arreglado es aquel que está alineado con el cielo. Un altar arreglado es el que entra en pacto y en acuerdo con el cielo. Escucha esta expresión. Entra en pactos y en acuerdos con el cielo. No con la tierra, sino con el cielo. Tu pacto tiene que ser con el cielo. ¿Qué afecta a este altar arreglado? Afecta a la vida que hoy necesitamos. Afecta a la profesión que hoy está en decadencia. Afecta a la familia que hoy ha sido alterada por toda la crisis del coronavirus. Afecta a los negocios que hoy están cerrando por todos lados. Pero si edificamos un altar, estoy haciendo un llamado de atención en esta mañana. Volvamos al altar, iglesia. Amigo, vuélvase al altar. Corra a un lugar, a un amigo cristiano, a alguien que tenga una Biblia y que le enseñe cómo usted pueda edificar un altar. No busque a dioses ajenos. Ya le demostré en la palabra de Dios que este rey que fue inicuo ante Dios, perverso, edificó un altar a un dios, a un ídolo, y eso despertó la ira de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, este Dios es un Dios juez justo y verdadero. Así como un día Dios tuvo que juzgar a la generación de Noé, aquel lugar donde estaba Sodoma y Gomorra, hoy no es distinto, queridos. Por eso es importante volvernos a Dios. Así que ahí donde estás, yo quiero invitarte a orar, a que juntos podamos decirle al Señor: Señor, es en esta mañana que yo me pongo en acuerdo con tu trono y alineo este altar que se corrompió con el pecado, este altar que se corrompió escuchando voces ajenas que no han sido tu voz, este altar que se corrompió oyendo la perversidad del mundo, cuando tu palabra dice que nosotros no somos de este mundo. Este altar que se corrompió yendo tras los ídolos de Moloch, yendo tras el dinero, levantando otros altares. Así que ahí donde estás, oremos al Señor para pedir misericordia a Dios y para que el fuego que un día sentiste no sea una ilusión. Tengo la responsabilidad de decírtelo. La presencia de Dios no es una ilusión, no es una sensación. La presencia del Espíritu Santo es más real que la persona que ahora estás viendo delante tuyo. La persona del Espíritu Santo es más real que todo lo que puedan ver tus ojos. Y es la persona del Espíritu Santo que hará que tu altar de tu corazón se encienda y te alinees con el cielo. Así que en esta mañana oramos al Señor. Mi querido Dios y mi querido Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos inspira, nos alienta, nos vuelve a redireccionar a los principios eternos. Hoy volvemos nuestro rostro a ti y te pedimos piedad y misericordia, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por habernos, Señor, vuelto a los ídolos
Señor, por haberte dado la espalda. Pero hoy nos volvemos a ti con todo nuestro corazón y pedimos que la sangre de Cristo pueda limpiarnos, pueda santificarnos y darnos una nueva vida, Señor. Hoy levantamos un altar, Señor, en tu nombre. Restaura nuestras vidas, restaura nuestra relación con el Espíritu Santo, restaura nuestra comunión con tu palabra, restaura nuestra familia, restaura nuestra ciudad, restaura mi nación. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy ponemos bajo el pacto de la sangre del Cordero nuestra familia, nuestra ciudad y nuestra nación. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, qué bueno que estemos juntos, hayamos compartido este tiempo juntos y que esta palabra pueda seguir obrando en nuestro espíritu y sigamos orando, sigamos clamando. Y si hay que seguir restaurando su altar, sígalo haciendo, siga confesando, porque el Señor viene pronto. Les mando un abrazo, les amo profundamente en el amor de Cristo y recuerde, el Señor viene pronto. Un abrazo para todos, bendiciones hermanos.